Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno, en este video tenemos una video reacción a una entrevista que me comentaron en en el último video que publicamos en este canal. Me dejaron en un comentario el enlace y lo abrí y empecé a ver esta entrevista, y definitivamente me pareció impresionante lo que este hombre, creo que es politólogo, es estudioso en el tema del Medio Oriente, y definitivamente es una entrevista muy buena. No la vamos a ver completa porque dura más de una hora. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan verla si la quieren ver completa. Ahí la pueden abrir el enlace. Pero saqué para mí lo más importante. Unos puntos que quiero compartirles hoy. Quiero que escuchemos y vamos a reaccionar acerca de esto que él dice. Entonces, en este programa de Me lo dijo Adela, vamos a oír a este historiador, a este hombre de verdad que es muy bueno, y quiero que prestemos mucha atención. Vamos a estar dando unas pautas, y conforme a lo que él va diciendo vamos a hablar de qué opinamos de esto. ¿Listo? Bueno, vamos con el video. Bueno, para hablar más de este tema, ayer ustedes me pedían que alguien nos explique qué es lo que estaba pasando, cuáles son los antecedentes y cuál podría ser el escenario próximamente. Nos acompaña Francisco Gil White. Él es antropólogo, historiador, analista político que edita la página More, The Management of Reality, que es la administración de la realidad. Francisco, gracias. Verás ayer, pero te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Hay mucho tráfico, lo sé. Ahora, sitúanos un poco en el territorio, Francisco. Tú has estudiado mucho el tema de Medio Oriente. Hace 50 años que no se veía una cosa así, desde la guerra de Yom Kippur. Cierto. Porque la gente dice, bueno, los palestinos... Bueno, ella dice ahí, hace 50 años fue la guerra del Yom Kippur, ¿sí? Muy curioso porque esta guerra del Yom Kippur se dio el 6 de octubre de 1973. Curiosamente, la guerra que acaba de estar ahora en Israel es el 7 de octubre. O sea, el ataque siempre cayó el día de Shabbat, el día que los judíos celebran el Shabbat. Entonces, bueno, a eso se refirió ella en la guerra de Yom Kippur. Los palestinos tienen derecho a tener su estado, pero jamás es el gobierno de Palestina, no lo es. ¿Cómo está la... Bueno, entonces aquí, lo primero que hay que aclarar, porque una de las reacciones que mucha gente ha visto en medios y en las redes sociales y en conversaciones privadas, porque la gente toma bandos, toman partido. Y entonces una cosa que se escucha mucho es que jamás está reaccionando a la opresión del gobierno israelí. Entonces este es un argumento muy común. Y por eso mandé el artículo que mandé ayer, porque sí. Las cosas que la gente tiene que entender para poner esto en contexto son cosas que los medios no le están explicando a la gente. Entonces, lo que muchísima gente se imagina, porque saben, es normal. Medio Oriente está muy lejos. Está lejos, claro. La gente no todo el mundo es un experto en geopolítica. Todo el mundo depende. Ni en historia, ni mucho. Exacto, ni en historia, y todo el mundo depende. Bueno, esto que él dice es muy importante porque el último video, un reel que publiqué en este canal de YouTube, explicaba, y hace poquito también publicamos un video acerca de la historia de Noé, el tema de Palestina e Israel. Y me sorprende la cantidad de gente que no quiere saber de historia, que no quiere investigar la historia. Se enfocan solo en las guerras, y en las guerras obviamente siempre van a haber víctimas de ambas partes, pero quieren hacer ver al Estado de Israel o a los israelitas como los malos. Y dicen, y me parece sorprendente esto, porque es que dicen
que los judíos están allí de manera ilegal, de manera que se metieron cuando los judíos fueron sacados de allí por Roma, ¿sí? Fueron sacados después de Cristo, 70 años después, los romanos, o sea, los europeos los expulsaron. Y no es que ellos estén ocupando territorio, ellos volvieron a su lugar, al terreno que han vivido por generaciones desde el tiempo de Abraham. Entonces hoy día muchos dicen que de 1948, entonces que ellos que ya perdieron, o sea, como quien dice, no, ya perdieron el territorio, ya no tienen nada que hacer ahí, eso ya no les pertenece, ¿no? Eso es ilógico. Porque es que si tú pierdes tu tierra o tu casa y resulta que Dios te la devuelve, sigue siendo tu casa. Entonces en esto se ve que el odio puede más que el razonamiento. Y mucha gente no quiere estudiar historia, y lo que dice aquí Francisco es que la gente está siendo manipulada por los medios, y muchos medios que atacan a Israel están hablando de este tema de esa manera. Entonces muy bueno ese punto. Tenemos que investigar la historia de esta problemática. Y todo el mundo depende de los medios para su contacto con la realidad. O sea, no tenemos contacto directo con la realidad. Es a través de los medios. La vemos a través de los medios. Entonces, si los medios no están informando correctamente, o en el peor de los casos están desinformando, pues naturalmente que mucha gente acaba con una percepción del mundo que está equivocada, y en base a esa percepción hacen juicios. Entonces, mucha gente percibe o está segura, ¿no? En su mente está segura que lo que está sucediendo es una consecuencia de la opresión israelí en Gaza. Lo que no saben es que Israel no gobierna Gaza. La gente cree que Israel gobierna Gaza. Israel no está ahí. Israel hizo un proceso de desalojo de Gaza en el año 2005. Miren qué tremendo. Israel no gobierna a Gaza, ¿sí? Y eso también es una de las cosas que me sorprende mucho, porque el ataque hacia Israel pues tiene que ver con eso, que Israel oprime o ocupó, está ocupando, expulsó a los palestinos. Ciertamente sí, Israel tiene asentamientos en el lado de Cisjordania, que es en el otro lado, asentamientos, pero nosotros sabemos muy bien que Israel, o sea, a Israel le pertenece esos territorios. Es un tema que se ha venido desarrollando porque Israel ha tenido un problema de exilios muy terribles. Han sido exiliados, bueno, vuelvo y repito, desde el año 70 después de Cristo los romanos los sacaron. Pero hablemos específicamente de Gaza. Israel no está en Gaza. Gaza está puesta por Hamas. Y pues lo que nos dice aquí Francisco es que esto que está pasando es Israel antes provee apoyo a Gaza. Lo que he investigado es que Israel provee empleo a los de Gaza. Israel, a pesar de todo, ha querido sacar adelante este pueblo. Y muchos que viven en Gaza pasan a trabajar a Israel, pasan a comprar sus cosas a Israel, y sabemos muy bien el poder económico que tiene Israel. Entonces, lastimosamente, pues aquí nos está aclarando algo. Israel, como le dice Francisco, no gobierna Gaza. Le vendieron a la población israelí, y muchísimos apoyaron, que desalojar Gaza sería una medida de construcción de confianza, como le dicen, para demostrarle a la población árabe palestina que los israelíes quieren la paz. Y dijeron, bueno, nos salimos de Gaza, dicen que quieren un territorio, nos salimos de Gaza, que lo gobiernen, que se autogobiernen los palestinos, y entonces con eso demostramos que hay buena voluntad y avanzamos el proceso de paz. Esa fue la idea. Y el ejército israelí entró a Gaza, desalojó por la fuerza a los judíos que vivían en Gaza. Ellos no se querían ir, los sacaron a la fuerza los militares israelíes, y el gobierno israelí evacuó Gaza. Desde 2005 el gobierno israelí no está en Gaza. Bueno, aquí hacemos una pausa. Claramente podemos ver que Israel no gobierna Gaza, y pues esto nos debe dejar pensar que no es que Israel
oprima a los palestinos. Es más, el pueblo de Palestina en la franja de Gaza completamente tiene Hamas, que es este grupo terrorista, gobierna este territorio, apoyado por el gobierno de Irán. Entonces vamos a escuchar acá el otro punto, que es acerca de quién es Hamas. ¿Qué es realmente Hamas? Entonces ellos se imaginan, porque muchas veces se maneja en los medios, por ejemplo, si hiciéramos un recuento de cuántas veces los grandes medios dicen que Hamas son militantes en vez de terroristas, ¿no? Yo creo que la columna de militantes sería muchísimo más grande que la columna de menciones. Y lo correcto es decir que son terroristas, no militantes. Ellos son el gobierno de Gaza. Por imposición. O nadie los... Esa es una historia muy interesante, ahorita te la platico, pero el punto al que quería llegar es que la ideología de Hamas no es un secreto. Ellos la escribieron en su constitución, y la ideología de Hamas no dice que ellos están luchando contra la opresión. Lo que ellos dicen en su constitución es que ellos están haciendo la guerra contra los infieles y no quieren un Estado palestino junto a un Estado judío. Lo que ellos quieren es exterminar al pueblo judío y limpiar todo Medio Oriente de la presencia de judíos. Eso lo dicen en su constitución. Entonces, si queremos saber cuál es... Impresionante, porque miren, en este tema de esta guerra, lo que uno menos ve es historia, es estudio. Obviamente cualquiera puede estudiar desde su intención, desde el deseo de odio, de querer ver las cosas parcialmente. Pero si en la constitución esto lo que dice Francisco es algo que me sorprende mucho, porque si en la constitución o si en las leyes de un pueblo, o llamémoslo así, este grupo Hamas, está exterminar a los infieles, que son los judíos, y que para nadie es un secreto que el mundo árabe odia a los judíos. O sea, el mundo árabe ha estado, hace poco se firmó Israel con Arabia Saudí un tratado de paz, porque el mundo árabe no quiere a los Estados Unidos, no quiere, el mundo árabe no quiere a los judíos. Ahora, si un grupo escribe eso, si esta es su ideología, a mí me sorprende cómo es que mucha gente defiende a este grupo con la excusa de que son los palestinos. No, los palestinos, muchos palestinos quieren a los judíos. Muchos judíos, los judíos también quieren a los palestinos. Yo creo que esto no es un tema, eso es un tema de gobierno, de quién gobierna a quién. Pero mientras la comunidad internacional no respalde completamente a Israel frente al terrorismo de Hamas, sino que se escuden en la gente como tal, pues siempre este grupo terrorista va a tener el escudo perfecto para poder seguir operando y seguir trabajando. Y lastimosamente lo que se ve aquí es el peligro de querer derrotar un Estado como tal, un país que tiene elecciones, que tiene un país que se mueve, que sabe cuidar a sus ciudadanos, que ha progresado, que provee empleo, que es capital turístico. Entonces vemos el peligro de respaldar a un grupo terrorista por querer derrotar a un Estado que funciona perfectamente. Además, Israel es ejemplo de muchísimas cosas al mundo, de seguridad, de ejército. Israel podría ser un ejemplo para muchas naciones de progreso, de prosperidad, pero lastimosamente se ve el apoyo a un grupo que, pues, hombre, que es terrorista, que lleva cautivo gente, que no trae progreso, que no genera oportunidades como la genera Israel. Entonces vemos la gran diferencia entre eso es lo mismo que pasa en Colombia. Vemos el apoyo a grupos terroristas cuando al Estado lo han querido poner de rodillas. Aquí en Colombia, Pablo Escobar quiso poner de rodillas al Estado colombiano, pero entonces vemos eso en el Medio Oriente, y es cómo es posible que la gente esté apoyando esto y esté a favor de un grupo que no genera progreso en una comunidad.
Entonces, bueno, sigamos oyendo. ¿Cuáles son las metas de Hamás, los objetivos de La Hamás, la misión. ideología de Hamás? La han publicado, no es un secreto. Entonces, el hecho de que los medios no informen a nuestras ciudadanías y no nos digan exactamente qué es Hamás, en mi opinión, es, como dicen en inglés, malpractice. Una mala práctica. Es el abandono de la responsabilidad profesional del periodismo. Periodística. Entonces, el problema que enfrenta Israel es mucho más grande que Hamás, y el peligro que ahorita enfrenta Israel es que se produzca un ataque mucho más grande por la percepción de una vulnerabilidad, por estar ocupados en la operación franja de Gaza. en Gaza. Exactamente. Entonces, Pero le puede venir por todos por los cualquier frentes. lado. Y no es imposible que este sea Bueno, y esto también es algo impresionante porque mucha gente está diciendo pues que Israel se dejó atacar de Hamás. Sí, a mí me parece un poco irónico porque, bueno, primero, si fuese así, si fuese que Israel se dejó atacar, primero que todo, Hamás atacó también, o sea, no es que, entonces, pero ¿por qué entonces Israel se deja atacar, no? Pues la pregunta debería ser, ¿por qué Hamás sí atacó? No podemos juzgar las cosas por omisión, sino por acción. O sea, Hamás planeó el ataque. Entonces, si Israel quiso dejarse atacar, muchos dicen, no, es que entonces Israel quería tomarla con esa excusa, invadir a Gaza. Sí, pero es que Hamás atacó también. Entonces ellos también buscan el problema. Yo he visto muchos videos donde la gente dice que eso fue una estrategia de Israel para atacar a Gaza. Y repito, bueno, si eso fue una estrategia y que supongamos que fuese así, la pregunta que yo les hago a esas personas es ¿y por qué Hamás atacó? O sea, ¿por qué no se evitan atacar a Israel? O sea, sí, yo puedo decir, yo de cualquier manera quiero por mi acción o omisión ver al malo como a Israel, entonces voy a decir eso y a acusar a Israel de que entonces se dejaron. Sí, digamos que puede ser una hipótesis sobre la mesa, pero entonces ¿por qué Hamás ataca sabiendo que esto pone en peligro a su propia población? Es una pregunta que nos debemos de hacer, pero definitivamente el que quiere ver mal a Israel, pues sencillamente de cualquier manera se va a pegar. Vemos claramente lo que dice aquí Francisco, es la ideología de ellos es exterminar a los judíos. Entonces, más bien pensemos en eso, porque ellos siguen atacando y no cesa y no evitan esa guerra, porque no se quedan en su lugar y allí permanecen. Bueno, se me pasó a decir esto. Si suponemos que ellos quieren invadir Gaza, Israel sabe perfectamente los peligros que lo rodean alrededor de Irán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, todos sus países que pueden atacar a Israel. Entonces, bueno, es una hipótesis muy, muy cuestionable porque es que Israel, como lo está diciendo aquí Francisco, Israel se está ganando una guerra demasiado grande. Y aunque Estados Unidos esté ahí, créanme que las naciones árabes son muy poderosas, tienen un ejército grande y el antisemitismo que gobierna en el Medio Oriente es bastante grande. Entonces no creo que esta hipótesis de que Israel se quiso meterse a la franja de Gaza porque sí, pues sea tan de peso. Definitivamente sería un poco absurdo pensar que Israel quisiera esto. Antes Israel ha buscado poder firmar tratados de paz. Y esto lo vemos con lo que hizo con Arabia Saudí hace como un mes. Entonces, bueno, de todas maneras, igual las hipótesis están ahí, ¿no? Sea el primer movimiento de un ataque mucho más grande. Esperemos que no sea así, pero no es imposible que se esté preparando un ataque mucho más grande de los enemigos musulmanes de Israel que nunca han abandonado, aunque algunos han firmado papelitos, pero la realidad es que nunca han abandonado su objetivo de destruir el Estado de Israel. El Estado de Israel. Y no han sido tímidos los líderes de los estados musulmanes que rodean el Estado de Israel. Han anunciado
en sus ataques conjuntos contra Israel que su objetivo es el Es ese. exterminio de la población israelí. Lo han anunciado. Lo anunciaron en 48, lo anunció Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe. Dijo, esto va a ser un exterminio como el de las cruzadas y de los mongoles. Acababa de terminar el exterminio de los nazis. Sí, eso, sí. eso fue 48, llevaba 3 años de terminar ese exterminio. Y ya estaban. Impresionante cómo vemos que los estados árabes y los estados islámicos abiertamente declaran su odio a los judíos. Pero volvemos a lo mismo. La gente que odia a Israel, pues no le parece cosa del otro mundo, sino que es normal. Y ya estaban anunciando el siguiente. Eso fue lo que anunció Azam Pasha antes del ataque conjunto de los países árabes contra Israel en 48. En 67, otra vez, Gamal Abdel Nasser dijo que iba a ser un exterminio, que iban a entrar a Israel con las arenas de Israel todas bañadas de sangre. La situación es del más alto peligro imaginable. Por eso el libro que yo escribí hace ya bastantes años, para explicar todo esto y advertir del peligro, se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque si sucede otra vez un holocausto en Israel, si sucede otra vez un holocausto, esta vez en Israel, la consecuencia va a ser para todos los occidentales, porque lo que viene es el Islam. Esto también me sorprende mucho. Vemos abiertamente cómo el Islam ataca a Israel. Nuestras leyes, nosotros, la democracia viene de los judíos. ¿Por qué? Muchos dicen que judíos, que los dictadores, eso es mentira. Miren, esta entrevista es más larga, esto no lo alcancé a publicar, pero todo el tema de libertades viene de los judíos, de la ley de Moisés como tal. O sea, de ahí viene. Si ustedes estudian el Éxodo, Dios mismo estableció un estado, los estados democráticos, libres. La política liberal viene de los judíos. Así que esto de defender a Hamas y a los palestinos viniendo de occidentales es obviamente para mí es absurdo, porque nosotros los occidentales vivimos libres, vivimos con políticas liberales. Aquí cae un gobierno de izquierda y bueno, puede caer otro de derecha, y si el de derecha no sirve, cae otro. Pero los islámicos no, allá son gobiernos totalitarios, dictaduras. Y aún así vemos cómo mucha gente defiende esto. Lastimosamente, mucha gente de izquierda es la que defiende estos gobiernos totalitarios. Vemos gobiernos así, no solo Corea del Norte, los gobiernos islámicos, los gobiernos árabes son gobiernos totalitarios, extremistas. Aún puedo decir que ellos tratan a las mujeres allá de una manera inferior, pero parece que esto, los grupos feministas de aquí, de Occidente, no dicen nada. Allá no pueden decir eso. Allá no pueden alegar, allá no pueden atacar, allá. Y aún así mucha gente de estos corrientes políticos apoyan estos grupos y estos estados islámicos. Así que bueno, qué peligro sería que el Islam se apoderara de Occidente. Caeríamos en la desgracia, no habría dónde ir. ¿A dónde iríamos? ¿A qué país libre iríamos? Si el Islam se esparce por todo el mundo. Sería un verdadero peligro para las libertades. Y el Estado judío, el Éxodo, la Biblia, la Torá, es la que nos ha provisto de libertades. Allí habla de libertades. Eso es un punto demasiado de reflexionar. Es el Islam. Lo que viene es la ideología de Hamas y de Irán. Que además ya están por todos lados. Ya están por todos lados. Exactamente. Lados, ¿no? Este es el momento de defender Occidente. Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, porque este es un proceso histórico que tiene una contundencia y una estabilidad impresionante. El antisemitismo es la herramienta de los opresores. El antisemitismo es la herramienta que usan los que quieren imponer un sistema totalitario sobre todos, no nada más. Es que así son los países islámicos, así son ellos, extremistas, son de los que se hacen inmolar por Alá, tienen
un terrible error y gobiernan con extremismos. Ahora, yo estoy hablando de que esos son esos gobiernos, ¿sí? Por eso es importante que Occidente despierte, que nosotros los cristianos despertemos y que nos demos cuenta de que tenemos que orar por Israel, porque Israel representa ese faro de luz en medio de la oscuridad islámica, de la oscuridad que hay en el Medio Oriente, de los extremismos que hay en el mundo. Eso es extremismo. Entonces, no es contra los judíos, es contra los judíos, pero no nada más, es contra todos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial exterminaron a los judíos, ¿cierto? En Europa, pero también mataron a más de, algo así como más de 64 millones de personas que no eran judías. Claro. Y cientos de millones los esclavizaron. Perdieron todas sus libertades. Entonces, los antisemitas son un peligro para todos. Y lo que los occidentales no han visto es que esta narrativa con la que los reclutan al antisemitismo, porque hay ahora protestas en Australia, a favor de los palestinos, en Londres, todo a favor de los palestinos. Ellos creen que están defendiendo a los palestinos. Están defendiendo a Hamás. Hamás oprime a los palestinos. Igualito que los nazis oprimían a los alemanes. Porque cualquier grupo terrorista totalitario que toma el poder arrasa con todo el mundo. Claro, no puedes distinguir. Entonces, este es el peligro en el que está. Bueno, y qué tremendo, porque aquí ya nos termina diciendo cómo son los gobiernos totalitarios, ¿sí? Bueno, esta entrevista es larga, yo la recorté. Voy a hacer una segunda parte porque no quiero que me quede este video tan largo. Así que, bueno, espero que estos puntos de esta entrevista los deje reflexionando. Yo animo a todos los que son liberales, a los que aman la democracia, a los que aman el Estado de Derecho, el peso de poderes, a los que realmente aman la libertad, a que apoyemos a Israel, a que oremos por la paz de Israel y de los palestinos, porque hay muchos palestinos buenos. No estoy diciendo aquí que los palestinos son malos. Son los estados, los gobernadores de esos países, no soy el pueblo. No, el pueblo es otra cosa. El pueblo es otra cosa. Oremos para que haya paz, para que esos pueblos también vivan en paz, para que no sean las decisiones de esos gobernadores malos trayendo malas consecuencias a esas personas que están allá. Yo oro y pido a Dios que traiga paz a esas personas, a esos bebés que han caído, a los bebés palestinos, a los bebés de la Franja de Gaza, a los inocentes que no deberían sufrir las consecuencias de esta guerra. Por ellos debemos orar, tanto del lado de los palestinos como del lado de los israelitas. Y también oremos por los israelitas para que ellos permanezcan en su tierra en paz y no sean más perseguidos por los árabes, por los islamistas, para que ese odio no prevalezca, porque realmente hay un odio. Así que bueno, este es una video reacción, espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte, que es un poquito más corta, pero hay otro fragmento de entrevista que quiero reaccionar y la haré en otro video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Jamendo.com